Perú Cultural Canal Peruano de Cultura presenta a Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas. Tradición titulada El tamborcito del pirata. Crónica del 11º virrey del Perú primero. Hablando de cosas que se repelen o de cualidades que no armonizan, se ha dicho siempre. Esto cuadra tanto como a un crucifijo un par de pistolas o como un tambor a un altar mayor. Pues el que inventó el segundo refrancito no supo lo que dijo. Porque si hubiera vivido en Lima y visitado la iglesia de Santo Domingo, habría visto, hasta principios del siglo pasado, un tambor en el altar de la Virgen del Rosario. Yo no lo vi, por supuesto. Pero sí lo vio mi paisano el padre Juan Meléndez, autor de la curiosa Crónica Dominica, impresa en Roma en 1681, y a mi paisano me atengo, que fue fraile veraz si los hubo y muy serio y formalote. Y entre los primeros virreyes del Perú fue de Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montes Claros y de Bayuela, señor de las villas de la Higuera de las Dueñas, Colmenar, Cardoso y Balconete, uno de los que más contribuyeron a la organización del virreinato. Trasladado del gobierno de México al del Perú, y habiendo sido antes presidente de la Casa de Contratación en Sevilla, hizo su entrada en Lima el 21 de diciembre de 1607. Eran sus armas las de la Casa de Luna. Escudo cortado. En la parte superior, en plata, una luna jaquelada de oro y azur. En la parte inferior, escaques de oro y azur formando un tablero de ajedrez. Empezó su excelencia consagrándose al arreglo de las oficinas de Hacienda, donde las cuentas andaban dadas al diablo. Y tanto hincapié hizo en ello que logró enviar fuertes remesas de dinero al soberano, quien estaba siempre en pos de un maravedí para completar un duro. Por esta solicitud llamaronlo los limeños despensero del rey, apodo del que se enorgullecía el buen marqués. Grande fue la protección que el de Montes Claros dispensó a la industria minera. La producción de huancabélica solo alcanzaba a 900 quintales de azogue al año, y en 1615, cuando descendió del poder, excedía de 8.000 quintales. A pocas leguas del puerto de Chala descubrióse una rica mina de oro, de 23 quilates, la cual fue bautizada con el nombre de Montes Claros. Trabajóse por cuenta del rey de España, y es fama que produjo su laboreo 15 arrobas de oro al mes. Un derrumbe destruyó la entrada al socavón. El comercio tuvo también mucho auge con el establecimiento del Tribunal del Consulado, contribuyendo a este prestigio algunos viajes que, por la vía de Magallanes, hicieron buques con mercaderías. Dispensó el rey gran consideración a los artesanos, y dictó varias ordenanzas en protección de ellos y de sus industrias. Creó escuelas para niños pobres, impuso el derecho de sisa, y concluyéronse la Alameda de los Descalzos y los puentes de Lima y de la villa de Huaura. En 1612 hízose en Lima, por el padre Francisco Bejarano, el primer grabado en acero. Fue una lámina representando el túmulo que se erigió para las suntuosas exequias con que en la capital del virreinato se honró la memoria de Margarita de Austria. Las costumbres de la época eran un tanto relajadas. Los habitantes de Lima pensaban solo en la disipación y los placeres. La ciudad, destruida casi por el terremoto de 1609, se levantaba de sus ruinas más arrogante, y construían casas espléndidas. El de Montes Claros quiso ponerlas a raya y sostuvo cruda lid con las tapadas. Pero ellas, que supieron vencer a los graves padres del concilio limense, hicieron en breve cejar al virrey, quien se limitó a encargar a los sacerdotes que influyesen en los maridos para que éstos prohibieran a sus mujeres el uso de la saya y manto. No era malo el modo para apearse de la mula chúcara. En este tiempo y por informes del marqués se crearon el arzobispado de La Plata y los obispados de Trujillo, Huamanga, Arequipa y La Paz, dándose principio a las misiones del Paraguay por los jesuitas Maceta y Cataldino, sucesores de San Francisco Solano, que acababa de morir en Lima el 14 de julio de 1610. También se efectuó en Lima un sínodo en el que, por cuestión de asiento, se armó gorda pelotera entre el arcediano y el previsor, que era el favorito del arzobispo Lobo Guerrero. Gran bromista fue el marqués de Montes Claros, y cuéntase que habiéndose un caballero dormido en la tertulia de palacio, mandó el virrey apagar las luces, y cuando despertó nuestro hombre le hizo creer que repentinamente había cegado.
Relevado con el príncipe de Esquilache, regresóse a España el de Montesclaros a principios de 1616, siendo premiado por el rey con el cargo de presidente del Consejo de Aragón. Y el extranjero que hubiera llegado a Lima en 1615, habríase sorprendido al encontrar la ciudad en son de guerra y a todo títere barbudo afilando espadas y componiendo mosquetes. Ítem, habría visto muy rodeado de papelotes al oidor Solórzano, el sabio autor de la política indiana, quien se ocupaba a la sazón del censo de la capital, resultando empadronadas 25.454 personas. De esta cifra, excluyendo mujeres, ancianos, niños, indios y esclavos, no llegaba a 2.000 el número de hombres en actitud de tomar las armas, circunstancia que traía descorazonado al anciano virrey. Pues el enemigo con quien tenía que habérselas era formidable, aguerrido y orgulloso por recientes victorias. Ya sospechará el lector que contra quien se preparaban los vecinos de esta ciudad de los reyes era nada menos que contra el pirata holandés Jorge Spitsbergen, quien con 4 galeones y 2 pataches bien artillados paseábase en el Pacífico, como Pedro por su casa, acompañado por 800 lobeznos, de esos que no temen a Dios ni al diablo. A fuerza de actividad y sacrificios consiguió el virrey armar en el Callao 4 buques, tripulándolos con 600 hombres. Dio el mando de la escuadrilla a su sobrino de Rodrigo de Mendoza, caballero del hábito de Calatrava, y las naves se hicieron a la vela en demanda de los piratas, llevando por capellán mayor al franciscano fray Bernardo de Gamarra y 8 religiosos más de las comunidades seráfica y domínica. Parece que de Rodrigo de Mendoza no era el hombre que tan peligrosas circunstancias requerían. Pues hasta abril de 1615, en que regresó al Callao, se anduvo paseando el mar sin tropezar con los piratas, que seguían haciendo frecuentes desembarcos en la costa y saqueando puertos, que era una maravilla. Súpose con fijeza, a principios de mayo, que los piratas con 8 bajeles hacían rumbo al Callao. Y el virrey ordenó a nuestra escuadra salir al encuentro de ellos, trabándose la lid frente a Canete, a 90 millas poco más o menos de Lima. El combate duró 5 horas y fue reñidísimo. En cada uno de los 5 buques españoles iban 2 o 3 frailes que, con una cruz en la mano, exhortaban a nuestros improvisados marinos a no rendirse a pesar de la incuestionable superioridad de los holandeses en número, armas, disciplina y condiciones marineras de sus naves. Hubo un momento en que la victoria pareció inclinarse a favor de España. Porque el navío almirante de Spitsbergen, buque de 1.400 toneladas, fue abordado por nuestra capitana al mando de Rodrigo de Mendoza y de su segundo palomeque de Elwendín. Desarbolados ya 2 de los buques de nuestra escuadra y yéndose a pique el otro, los del enemigo, aunque bien maltratados, acudieron en socorro de la almiranta, esterilizando las ventajas que en el abordaje comenzaban a tener los nuestros, que habían acorralado en la popa a los piratas que se batían desesperadamente. Viendo de Rodrigo la imposibilidad de hacer frente a los que venían en auxilio de la almiranta, mandó desprender los garfios de abordaje, abandonar la cubierta de la nave holandesa y asilarse en la capitana. Para colmo de desastre el incendio estalló en esta, y a fin de salvarse de la explosión de la Santa Bárbara tuvieron nuestros infortunados marinos que arrojarse al agua. De 600 hombres de nuestra escuadra perecieron ahogados 160, y 110 al filo de las hachas de abordaje. El dominico fray Luis Tenorio y el franciscano fray Alfonso Trujillo murieron en el combate. La célebre doña Catalina de Erauzo, conocida por la monja alférez, se arrojó al mar junto con un fraile franciscano. Los piratas los tomaron prisioneros y al cabo de un mes los desembarcaron en Paita. 2 días después la escuadra holandesa estaba en el Callao. En Lima el pánico se había apoderado de los espíritus, y el mismo virrey, dice un historiador, dudaba de encontrar 100 hombres dispuestos a morir a su lado. Pues razones de política desconfianza le impedían armar a los indios y a los esclavos. El sacramento estaba descubierto en los templos invadidos por el pueblo, y la que fue más tarde Santa Rosa de Lima rogaba en Santo Domingo por los hijos del Perú. Si Spitsbergen hubiera desembarcado, habría sido muy débil la resistencia que le opusiera el cañón de crujía, pieza única que artillaba el Callao, con el que el padre Hernando Gallardo, de la Orden Seráfica, hizo algunos disparos,
sin causar avería a los buques holandeses. Pero el pirata cambió repentinamente de propósito y se alejó del Callao, continuando el saqueo de la costa. Y el conde de la Granja, en el canto 12 de su poema Santa Rosa de Lima, describe con mucha animación y abundancia de pormenores el combate naval de Cañete, nombrando a todas las personas notables que se encontraron a bordo. En ese canto hay octavas cuya entonación es verdaderamente épica. De Pedro de Peralta, en su Lima fundada, habla también, aunque con extremado laconismo, del combate, al cual solo consagra en el canto V esta gongorina octava. Y surcará Spitberg y este océano. En hombres fuerte, en velas numeroso. Contra el pronto armamento peruviano. El gran marqués destinará celoso. Fluctuante campo a choque más que humano. Dará vecino golfo, en que hazañoso. Cederá el español. Mas sin victoria. Se aliará con la pérdida la gloria. Palomeque de Alwendín hallábase sobre la cubierta de la almiranta holandesa, batiéndose como un bravo, en el momento en que, reforzados los piratas, obligaron a los nuestros a refugiarse en la Capitana, que principiaba a arder. El valeroso Alwendín se vio acosado por 3 marineros que le impedían volver a su nave. Entonces retrocedió, cogió un tambor que había en la popa, y encomendándose a la Virgen del Rosario, arrojóse al mar, haciendo de la caja de guerra un salvavidas. Llegó la noche, y Alwendín, sosteniéndose en el tambor, nadaba cuanto le era posible, impulsándolo las olas sobre la playa. En ella lo encontraron al día siguiente, privado de sentidos y con las manos crispadas en las cuerdas del tambor holandés. Palomeque de Alwendín trajo a Lima, como botín de guerra, el tambor que a bordo de la almiranta servía para congregar a los piratas, tambor al que, sea dicho de paso, debía su milagrosa salvación. Alwendín hizo una suntuosa fiesta a la Virgen del Rosario en la iglesia de los Padres Dominicos, y en conmemoración del milagro permaneció durante muchos años el tambor a los pies de la dulce Madre del Amor Eterno. Así eran nuestros abuelos. Nada hacían sin encomendarse a Dios o a la Virgen. Hasta los ladrones y los asesinos fiaban en la protección de algún santo, al que, cuando salían bien librados de su criminal empresa, agasajaban con cirios y misas. ¿Quién ignora que todos los bandidos usaban reliquias al cuello, que recitaban la oración llamada del justo juez y que reconocían por abogada y valedora a la Virgen del Carmen? Entonces se creía. Para el bien y para el mal se buscaba, ante todo, la protección del cielo. Hoy hemos eliminado a Dios, porque nuestra fatuidad nos hace pensar que nos bastamos y nos sobramos para todo y que Dios no pasa de ser un símbolo convencional para embaucar bobos y hacer a los frailes caldo gordo. Es mucho cuento la ilustración de nuestro siglo escéptico, materialista y volteriano.